Luis de Alba, un hombre que durante décadas ha sido símbolo de risas y alegrías en el mundo del entretenimiento mexicano, se encuentra ahora en una etapa crítica de su vida. A más de 80 años, el legendario comediante y actor enfrenta desafíos que van más allá de los escenarios. Aunque el humor lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera, la realidad actual lo ha confrontado con sombras que ni el chiste más ingenioso puede iluminar. ¿Qué sucede cuando un ídolo de la comedia debe enfrentar sus propios demonios? ¿Cómo maneja Luis de Alba esta fase de su vida después de haber dedicado todo el arte de generar risas? La vida de Luis de Alba estuvo determinada tanto por el éxito como por el dolor. Un ser humano que carga tras el personaje una profunda carga emocional que muchos ignoran. Quédate hasta el final para conocer los secretos que esconde el éxito y el fracaso de Luis de Alba. Luis de Alba nació en Veracruz el 7 de marzo de 1945, pero creció en el emblemático barrio de La Lagunilla en la Ciudad de México. Su infancia en este entorno pintoresco pero desafiante impactó considerablemente en su futuro. Según sus propias palabras, Luis recuerda que su padre nunca terminó la carrera de Derecho y vivían junto a su abuela en una casa con varios patios, típico edificio de vecindad. Este modesto escenario reunió las condiciones para su creatividad y le proporcionó la base para crear muchos personajes inolvidables posteriormente. Desde que yo recuerdo, casi todo ha sido reír. Desde el kinder ya me daba por hacer chistes, imitar a la gente, a los maestros. Así toda mi vida hasta que ya vivo de esto. Vivo bien, hago lo que me gusta, dijo. Alba llegó a la televisión por casualidad y también por curiosidad. De niño escuchó por la televisión de su abuelita que había un concurso de canto infantil. El ganador realizaría un comercial de dulces. Dado que su familia tenía historia con la música, Luis acudió al certamen y ganó. Según recuerda, tras haber cantado Serenata Huasteca. A partir de ahí, el niño de La Lagunilla combinaría la escuela, la diversión en su vecindad y la artistiada esporádica. En entrevistas pasadas, Luis ha compartido que durante sus años en La Lagunilla tuvo la fortuna de cruzarse con varias personalidades del espectáculo, como los hermanos Castro. Aunque entonces era un joven sin mucha experiencia, el contacto con estas figuras y el ambiente bohemio del barrio comenzó a sembrar la semilla de lo que sería su exitosa carrera. Uno de los momentos más destacados de su infancia fue cuando su padre lo llevaron por primera vez al Teatro Blanquita, un ícono del entretenimiento en el centro de la Ciudad de México. Ahí, siendo un niño, quedó fascinado al ver a leyendas como Pedro Infante y Jorge Negrete sobre el escenario. Ese día algo de él se encendió, algo dentro de él. La idea de brillar sobre las tablas comenzó a rondar su mente. Y aunque en ese momento pareciera una fantasía lejana, Luis no cesó hasta hacerla realidad. Con esa pasión en mente se aventuró a pedir una oportunidad para subirse al escenario del Blanquita. Aunque al principio no lo tomaron en cuenta, no se rindió. Fui a pedir que me dejaran cantar una canción o contar unos chistes, pero Margo Su, la dueña, ni me conocía ni me quería, dijo. Con la ayuda de su amigo Jaime Fernández, quien era secretario general de la Asociación Nacional de Actores en ese momento, Luis finalmente consiguió una oportunidad para abrir espectáculos. Al inicio fue difícil ya que no contaba con una orquesta y enfrentaba la presión de ser el primero en salir. Sin embargo, este reto marcó el comienzo de una carrera que lo llevaría a la fama. Esas primeras veces en la gran tarima, Luis apareció solo con su guitarra, porque ni la orquesta me acompañaba, para cantar éxitos del momento como Son tus perfúmenes mujer, y luego hacía chistes. Luis, consciente de su talento, se inscribía al mismo tipo de concursos y los ganaba muy seguido. Y así continuó hasta que llegó el gran concurso anual de niños cantantes. Se hizo con el primer lugar, pero aquella vez dentro de las instalaciones del Telesistema Mexicano, hoy Televisa, lo escuchó cantar Emilio Azcárraga Villaurrieta, quien es considerado una leyenda dentro de la historia de la radio y la televisión en México. Recuerda, Luis de Alba, que Emilio Azcárraga estaba interesado en formar una compañía de niños artistas en la televisión, y que cuando lo escuchó cantar se contactó con sus padres para que lo dejaran trabajar en la naciente televisora y sus estaciones de radio. Con 8 años, el niño iniciaba su viaje por los medios cantando operetas y zarzuelas. También hacía doblaje para televisión y radionovelas. Como dato curioso, Luis de Alba interpretó a Solín, el discípulo de Calimán, en la serie original de radio de los años 60.
El programa fue un éxito y la voz de Luis se escuchaba en todo lo largo y ancho de México. ¿Cuáles serían los planes de la joven estrella? Luis de Alba nunca dejó la escuela. De hecho, toda su juventud se la pasó estudiando e involucrado en movimientos estudiantiles. Le conocemos por lo menos 2 licenciaturas. La primera fue en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió dirección de orquestas. Y la otra, gracias a una beca, la obtuvo de la Universidad Iberoamericana en Relaciones Industriales. Mientras estudiaba, Luis era actor de reparto en telenovelas. La más famosa de ellas es Gutierritos de 1966, la ahora ya clásica historia del marido maltratado donde Alba interpretó a Julio César. La telenovela fue un éxito y lo inspiraría para, años después, crear a su personaje Peritos. A pesar de su éxito en la comedia, no todo en la vida de Luis de Alba ha provocado risas. Tras el humor hay historias dolorosas que lo han marcado profundamente. Uno de los eventos más traumáticos que vivió fue la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Tenía entonces 23 años y estudiaba dirección en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue elegido como uno de los oradores para liderar la marcha hacia el Zócalo. Lo que debía ser una manifestación pacífica terminó en tragedia. Luis habla rara vez de ese día, pero cuando lo hace, su voz tiembla y las lágrimas brotan. Recuerda cómo la luz roja que iluminó el cielo, señal de que los disparos empezarían, le hizo sentir puro terror. Tras el devastador tiroteo, al levantarse del suelo enfrentó la terrible realidad. Decenas de jóvenes habían sido asesinados, incluidos algunos de sus mejores amigos. En total, perdió a 10 personas cercanas a él ese día. El trauma de Tlatelolco lo persiguió durante años. Confesó que tras la masacre no pudo acercarse a la Plaza de las Tres Culturas durante 3 años. El dolor, la culpa y el arrepentimiento lo consumieron. Sintió que había llevado a sus amigos al matadero y que de alguna forma era responsable de sus muertes. Ver a los padres de esos jóvenes llorar fue una herida que jamás pudo cerrar. Uno de los momentos más emotivos que ha compartido fue cuando finalmente encontró alivio años después de la masacre al leer La noche de Tlatelolco, obra de Elena Poniatowska. Tras leerlo buscó a la autora para hablar sobre lo sucedido y encontró en ella una gran aliada. Poniatowska lo ayudó a sacar a la luz el dolor que había guardado durante años. Aunque nunca logró perdonarse completamente, esa conversación fue un primer paso hacia un poco de paz interior. ¿Cuál sería el siguiente? A pesar de este dolor, Luis encontró refugio en el humor. Siguió su camino estudiando y actuando hasta que un tal Eduardo Manzano se separó de su famoso dúo Los Polivoces y creó su propio programa llamado El Show de Eduardo II en 1976. El consolidado humorista acogió a Luis de Alba y lo incluyó en sus sketches en papeles secundarios. Luis ha confesado que fue Eduardo Manzano y su equipo quienes le enseñaron a construir personajes y donde descubrió su predilección por el humor. El Pirruris conectó de inmediato con el público y se volvió un personaje recurrente en el show de Eduardo Manzano. México se dio cuenta de que de alguna manera extraña siempre había alguien como el Pirruris en las reuniones de sociales. Debido a la libertad de improvisar en estos programas en 1978, Luis de Alba recibió ofertas para tener su propio programa de comedia llamado El Mundo de Luis de Alba, donde sus personajes y palabras se popularizaron. De este programa vimos a sus demás personajes como Maclovio, el ratón Crispín, Peritos y Juan Penas. Para las siguientes décadas comenzó a actuar en muchas producciones cinematográficas. Luis ha mencionado en entrevistas que muchos de sus personajes como Juan Camaney y el Pirruris están inspirados en personas reales que conoció durante su infancia y juventud en La Lagunilla. Más allá de las risas, estos personajes contienen una gran verdad. El humor fue su manera de sobrellevar los fantasmas del pasado. A partir de su programa, Luis de Alba fue requerido para participar y hasta protagonizar las películas que crearían el subgénero de las sexicomedias de los años 80. Se puede considerar que la primera película donde estuvo el humorista en esta etapa fue en la cinta Noches de Cabaret. En 1986 vimos nacer en la película Los Verduleros a Juan Camaney,
otro legendario personaje de Luis de Alba que lo llevaría a otro nivel en el cine. Juan Camaney fue el resultado de toda su experiencia creciendo en barrios y vecindades. El personaje primero fue un policía astuto, pero conforme pasó el tiempo se convirtió en un ser más bien mañoso y hábil para hacer trampas en la vida. Camaney protagonizó varias películas y por un tiempo puede considerarse que eclipsó a Luis de Alba. Quizás para contrarrestar este fenómeno, Luis de Alba, ya consolidado como actor de cine de ficheras, les realizaría películas a sus otros personajes como Maclovio y Crispín, aunque ninguno tuvo tanto impacto como Juan Camaney. Sin embargo, ¿quién imaginaría que para llevar risas también hay que pagar un alto precio? Si a ti también te está gustando la historia de Luis de Alba, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo video. Consecuencias del éxito. Por supuesto, esta etapa de éxito sin precedente para el actor y humorista le trajo problemas de salud y adicciones. No es ningún secreto que Luis de Alba tuvo un severo problema de alcoholismo y cuando las bebidas no le otorgaron satisfacción, probó otras drogas. En algún punto el actor no pudo sostener aquella vida y para salvar la estabilidad de su familia, se internó y consiguió rehabilitarse. Como consecuencia de aquella espiral de excesos, Luis de Alba estuvo a punto de morir por lo menos en 2 ocasiones. Una en un accidente de auto y la otra por abuso de sus sustancias. Hoy, a sus casi 80 años, Luis de Alba sigue siendo recordado como uno de los grandes del entretenimiento mexicano. Su influencia en la comedia es incuestionable y sus personajes icónicos siguen siendo referencia para generaciones jóvenes. Sin embargo, como él mismo ha confesado, está listo para retirarse un tanto del escenario. En 2017 anunció su retiro, dejando claro que no se alejaría por completo del mundo del entretenimiento. Más bien quería reinventarse, dedicando más tiempo a su familia y a nuevos proyectos. Luis de Alba, el legendario comediante que ha hecho reír a generaciones, enfrenta enormes desafíos que poco conocen. No solo lidia con graves problemas de salud, sino también con la falta de oportunidades laborales. Lo que debería ser una etapa de reconocimiento y homenajes se ha convertido en un periodo lleno de accidentes, cirugías y dificultades económicas. Las constantes giras, las largas noches sin dormir y el ritmo imparable del mundo del entretenimiento han dejado su marca. En 2021 sufrió una caída grave durante una entrevista en Monterrey, fracturándose el fémur derecho. Desde entonces, su vida ha cambiado drásticamente. Alejarse del escenario ha sido un golpe difícil de asimilar. Además de sus problemas de movilidad, Luis ha tenido otros accidentes menores que han complicado su recuperación. Uno de estos incidentes ocurrió en su casa cuando tropezó con una mesa por no haber encendido la luz. Lo que puede parecer un accidente menor es devastador para alguien de su edad y con sus complicaciones de salud. Tras la caída intentó levantarse, pero el dolor en su pierna era tan intenso que no pudo hacerlo. Esta situación lo ha llevado a depender de una silla de ruedas. Algo necesario, pero también motivo de frustración. Durante un viaje a Reynosa, Tamaulipas, vivió una experiencia humillante. A pesar de su discapacidad, el personal de aeropuerto no le proporcionó una silla de ruedas. Sus acompañantes, incluido también el comediante Alejandro Suárez, tuvieron que suplicar para obtener asistencia. Esta situación refleja una triste realidad. Incluso las personas más influyentes pueden enfrentar negligencias críticas e incluso sufrir de la indiferencia de la sociedad. ¿Crees que es algo inevitable? Y con respecto a sus amores y sus hijos, la primera esposa de Luis de Alba se llamó Alicia, a quien él mismo ha recordado en más de una entrevista. Conoció en una fiesta y pronto se hicieron novios y después esposos. Su matrimonio duró 29 años y resultado de dicho matrimonio salieron 4 hijos, cuyos nombres eran Luis Antonio, Jorge, Luis Ángel y Ana. Su cuarto retoño es otra mujer y la tuvo fuera de este matrimonio. El artista tiene una hija en Inglaterra cuyo nombre es Stephanie y vive con su madre en Europa. Posteriormente el comediante se volvió a casar y de ese matrimonio con una ex participante de concursos de belleza en Jalisco. Tiene 2 hijos más llamados Luis Ángel y Alex. Actualmente esa es la familia del actor, con la que suele compartir viajes por todo el mundo. No cabe duda de que el actor y comediante se ha realizado como padre. Aunque ninguno de la dinastía de 7 hijos se ha dedicado al mundo del espectáculo, afortunadamente no se conoce de ningún caso en donde tengan una mala relación con su padre. Los problemas de ser viejo. La salud
no es el único desafío para Luis de Alba. Los problemas económicos también han sido un obstáculo tremendo. Después de su accidente en Monterrey fue trasladado a la Ciudad de México para someterse a una cirugía, pero la falta de recursos financieros complicó el proceso. La familia de Luis, incluida su esposa Abigail y su hijo mayor, emprendió un viaje por carretera de más de 10 horas para llevarlo a un hospital donde pudiera ser tratado. Aunque amigos del medio artístico, compañeros comediantes e incluso un ángel guardián anónimo ayudaron a cubrir algunos gastos, el costo total de su recuperación sigue siendo extremadamente alto. Se abrió una página de GoFundMe para recaudar fondos destinados a su tratamiento. Algo difícil para Luis y su familia. Su esposa mencionó que aunque les avergüenza pedir ayuda de esa manera, la realidad es que la economía se ha visto afectada en los últimos años, y ellos no son la excepción. Este llamado a la solidaridad despertó la empatía de sus fans, quienes respondieron positivamente, aportando lo que pudieron para apoyar al comediante en su recuperación. A pesar de estos retos, lo que más ha impactado a Luis de Alba es la falta de oportunidades laborales. Después de la operación de cadera, confesó sentirse triste porque muchos empleadores simplemente no quieren contratarlo debido a su estado de salud. En su carrera siempre ha sido un hombre trabajador. Nunca ha esperado que las cosas lleguen sin esfuerzo. Sin embargo, ahora con más de 70 años parece que la industria le está dando la espalda. Este fenómeno no se limita al mundo del entretenimiento. Es una realidad que también afecta a otros sectores laborales. Personas que han entregado su vida al trabajo se encuentran en una posición vulnerable cuando la salud comienza a flaquear. En nuestro país creen que los ancianos son despreciables. No se dan cuenta que en la historia del mundo los ancianos siempre han tenido un lugar preponderante y en los reinados, en los imperios, había un consejo de ancianos, sugiriendo que las personas mayores deberían ser valoradas por su experiencia y sabiduría, no despreciadas por su edad. Este es un recordatorio esencial. El respeto hacia los mayores parece haberse perdido en la sociedad moderna, donde todo se mueve tan rápidamente que olvidamos que aquellos que hoy envejecen construyeron el mundo que conocemos. En algún momento fueron tan jóvenes como nosotros. A sus casi 80 años se enfrenta el juicio implacable del público simplemente por su apariencia. Luis de Alba, un ícono de la comedia mexicana, ha regresado a las redes sociales con su personaje más famoso, el Pirurris. Sin embargo, lo que parecía un regreso triunfal se convirtió en una polémica viral. El inesperado regreso de Luis de Alba se ha convertido en un tema candente, especialmente con la respuesta que ha dado a las críticas recibidas por el público. Todo comenzó cuando Luis de Alba, con su característico humor, decidió traer de vuelta a su famoso personaje, el Pirurris, a través de TikTok. La intención era promocionar uno de sus próximos espectáculos donde volvería a dar vida a varios de sus personajes más icónicos. El video se viralizó rápidamente, acumulando millones de vistas en cuestión de días. Sin embargo, no todo fue positivo. Las críticas surgieron inesperadamente rápidas y se centraron en la apariencia y la voz de Luis de Alba, ahora cerca de los 80 años. Muchos comentaristas en redes sociales señalaron cuánto había cambiado de aspecto y sonoridad, cuestionando si era apropiado que siguiera presentándose en público. Las redes sociales, poderosas para conectar y compartir, presentan también un lado oscuro de crítica implacable y a menudo cruel. El video recibió una avalancha de comentarios negativos donde se sugería que Luis debería retirarse para cuidar de sus nietos, incluso bromeando sobre su salud y recomendándole remedios caseros para su voz. Pobre amigo, ya está cansado. Que descanse ahora y vaya a cuidar a sus nietos, escribió un usuario. Otro añadió, Pirurris ya no es el mismo, se ve extraño. Pese a que tales comentarios podrían haber desalentado a cualquiera, Luis decidió enfrentar la situación con valentía. ¿Y tú? ¿Crees que no se le da el verdadero valor a los viejos artistas? Luis reflexiona sobre cómo han cambiado las cosas a lo largo del tiempo. Recuerda que en sus inicios como comediante había muchas más restricciones sobre lo que se podía decir en televisión. Palabras que hoy son comunes, antes eran prohibidas y cualquier desliz podía costarle a uno el empleo. Sin embargo, para él el mayor desafío no ha sido adaptarse a los cambios en el humor y a las nuevas generaciones, sino enfrentar el hecho de que en este momento de su vida, cuando debería estar recibiendo homenajes y ofertas para nuevos proyectos, parece que el mundo del espectáculo lo ha olvidado. A pesar de todo, Luis no ha perdido su pasión por la comedia. De hecho, se transformó para adaptarse a la nueva televisión.
Dejó atrás a personajes y ciertas fórmulas de humor para enfocarse en los nuevos programas cómicos de los 2000. También tomó sus cosas y se fue de gira por varios países, llevando un show al estilo stand-up, donde además cantaba como en sus primeros acercamientos a la actuación. Actualmente está involucrado en nuevos proyectos que lo mantienen motivado. Junto al comediante Richard Villa, está desarrollando una serie de espectáculos para Netflix, en los cuales participarán personalidades del mundo del entretenimiento en roasts, al estilo de los populares de Comedy Central en Estados Unidos. El primer show será un homenaje a Luis de Alba, donde protagonizará el roast y se espera la participación de figuras de la talla de Franco Escamilla y Gabriel Iglesias. Aunque este proyecto promete revitalizar su carrera, Luis es consciente de que su prioridad ahora debe ser cuidar su salud. Siempre ha sido un símbolo de alegría, un hombre que ha hecho reír a millones, pero su historia revela el lado humano de los ídolos. A pesar de los desafíos, su carrera y vida personal han sido un ejemplo de resiliencia. Hoy más que nunca necesita el apoyo de todos aquellos que alguna vez disfrutaron de su humor como espectadores. Tenemos la oportunidad de retribuir a un hombre que ha dedicado su vida a hacernos sonreír. Si su historia te ha conmovido, comparte este video y comenta tus recuerdos favoritos de él. Y apoya a los grandes comediantes que, como Luis, siguen siendo esenciales para nuestra cultura. Luis de Alba no está solo en este desafío. Muchos actores veteranos en México enfrentan dificultades similares a medida que envejecen y las oportunidades laborales comienzan a mermar. Él mismo ha visto esto de cerca. Hablando y viendo a mis queridos colegas, vi que la mayoría ya no aparece en televisión excepto en pequeños papeles o entrevistas. Cuando se habla de ellos es para decir que ya están muy viejos, comentó en la entrevista. A pesar de las adversidades, Luis de Alba sigue adelante, fiel a su trabajo. Al recibir el guión de la obra de teatro Porque los queremos tanto, vio la oportunidad perfecta para mantenerse activo y a la vez reunir a varios de sus amigos y colegas del ámbito artístico como Alejandro Suárez, Carlos Bonavides, César Bono y Benito Castro. Juntos formaron un elenco excepcional con una carrera combinada de más de 300 años. Lo que más le llamó la atención fue que ninguno de ellos le dijo que no y tampoco le puso condiciones para participar. La obra fue un éxito desde su estreno en 2022, con una primera temporada en el Teatro Insurgentes, seguida por una gira nacional que superó las 100 funciones. Para Luis de Alba, este proyecto representó más que una simple obra de teatro. Fue una forma de celebrar la amistad y demostrar que a pesar de la edad, todavía hay mucho que aportar. Aquí no somos colegas, somos amigos, hermanos en la vida, comentó emocionado en una de las presentaciones. Asegura que continúa entregando su corazón en cada función, algo que ha caracterizado su carrera desde sus primeros pasos en el espectáculo hace 71 años. Sigue teniendo los mismos nervios que en aquellos tiempos, eso nunca cambia, confesó Alba ante los medios, en una declaración en la que se puede sentir la emoción y la pasión que aún lo motivan a subir al escenario. El tono de broma sobre las medidas de precaución tomadas por la producción debido a la edad avanzada de alguno de sus miembros, dijo que sabemos que debe de haber una ambulancia disponible por cualquier cosa que se nos ofrezca. El humor de estos veteranos llega más allá con una peculiar y macabra apuesta en un acto que mezcla el humor con la realidad de la vida. Luis de Alba y sus amigos como Alfonso Sayas, Benito Castro y Alberto Rojas, el Caballo, ya fallecidos, decidieron crear una apuesta. Cada vez que uno de ellos muere, los demás deben depositar 50,000 pesos en una cuenta. El último sobreviviente tendrá acceso a ese dinero y podrá disfrutarlo. La esposa de Luis de Alba es la encargada de gestionar esta curiosa apuesta y asegurarse de que se cumpla cada vez que uno de los participantes deja este mundo. Hoy, a sus 79 años, Luis de Alba sigue enfrentando retos personales y profesionales. Su salud ha sido una preocupación constante. En 2021 sufrió un grave accidente que le causó una fractura en el fémur, y cuyo tratamiento superó los 4 millones de pesos. Aunque logró recuperarse, las dificultades económicas no tardaron en aparecer. Luis confesó que tras cubrir los costos médicos quedó sin un centavo, lo que lo obligó a buscar nuevas oportunidades de trabajo. Sin embargo, lejos de rendirse, sigue luchando con la misma fuerza y humor que lo han acompañado a lo largo de su carrera. Ha demostrado que su amor por la comedia y por su público sigue intacto. Luis de Alba es mucho más que un comediante, es un símbolo de perseverancia y una auténtica leyenda del humor en México. A lo largo de su carrera, ha enfrentado desafíos que habrían desalentado a cualquiera,
desde críticas crueles sobre su apariencia y edad hasta graves problemas de salud que le han costado prácticamente todo su patrimonio. No obstante, continúa adelante con la misma pasión y dedicación que lo llevaron a ser uno de los nombres más grandes de la comedia mexicana. Lo admirable no es solo su talento para hacer reír, sino su capacidad para resistir. Luis de Alba ha demostrado que la verdadera grandeza no radica en la juventud ni en la apariencia física, sino en la fuerza del espíritu y en la capacidad de reinventarse. Ha sido testigo de la evolución del entretenimiento en México, y aunque el mundo del espectáculo ha cambiado a su alrededor, su amor por el arte nunca ha disminuido. Incluso ante la adversidad económica y los comentarios despectivos, sigue encontrando formas de hacer lo que más ama: estar en un escenario y conectar con su público. Este tipo de historias nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos a las personas mayores en nuestra sociedad. Vivimos en una época donde se valora más lo joven y lo nuevo que la experiencia y la sabiduría. Sin embargo, Luis de Alba nos recuerda que la edad no define el valor de una persona, y que aquellos que han dado tanto por su comunidad merecen respeto, admiración y apoyo, no desprecio, burla y rechazo. Ahora que conoces la increíble trayectoria de Luis de Alba, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale click en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que ven tus ojos.